Buenas tardes. Universidad Ciudadana de Nuevo León, licenciatura en Administración con acentuación en Empresas. Mi nombre es Roberto Alejandro Hernández Rodríguez. Mi matrícula es la 7523 del aula B en la materia de Estadística Descriptiva en el tetramestre 2025-2, ¿sí? Al día de hoy el tema del video pues, es un video de aprendizaje en el cual inicio con los temas vistos mediante la plataforma durante el tetramestre, los cuales fueron de alto interés. En algunos los habíamos visto anteriormente en la preparatoria, pero pues bueno, hace ya rato que nos desconectamos un poquito de esos temas de estadística. Hemos ido viendo a lo largo de otros cursos, a diferencia de los demás cursos o a diferencia de los demás conceptos estadísticos, es que ahora estábamos viendo o comenzamos con temas introductivos como eran las gráficas, como eran los histogramas, como eran las gráficas de pastel, como eran su análisis como tal con sus cálculos, con sus fórmulas iniciales, y luego a partir de ahí, bueno, el saber que los datos que se obtienen te llevan a otros datos, como cuáles, como las desviaciones, como son las distribuciones mismas de los datos, cuál dato se repite más, cuál dato tiene mayor frecuencia, la frecuencia de los datos, el promedio en esa frecuencia, la mediana, la moda, los promedios como tal, y la probabilidad de que sucedan eventos con base a estos números. Es decir, por ejemplo, tomo ahorita un poquito el tema de las poblaciones. Precisamente tomo un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, el tema de las poblaciones, porque o yo utilicé personalmente el método de Bayes o el método bayesiano, el cual se podía, o de acuerdo a su teoría, indica que se pueden aplicar de acuerdo a dos situaciones, ¿sí? Que de acuerdo a la situación A te lleva a la situación B, y en ambas se puede obtener una probabilidad de que suceda o no un determinado hecho o un suceso con base en los números. Adicionalmente, de ahí seguíamos con las presentaciones estadísticas, como era el aprender a las desviaciones, que ya lo mencioné antes, pero ahora dentro de esa población, y nuevamente encontrar la media, la moda, la mediana, calculando frecuencias, haciendo tablas, y toda esta información que se pueda llevar a un histograma, y que se pueda llevar a interpretar de una manera útil como tal, como administradores a lo que vamos encaminados, y al final es para tomar alguna medida o ver la probabilidad de si podría funcionar algún producto o no, alguna situación, alguna decisión que vayamos tomando, o con los mismos recursos que vamos teniendo en nuestras manos. Al final somos administradores. Bueno, tenemos los temas como distribuciones de la probabilidad, la variable, los datos que varían. Saliendo un poquito del tema técnico, yo creo que los datos que pueden variar, pues en este caso como administradores, bueno, las horas hombre, las horas máquina, las horas que se trabajan en obra o en una renta, o de acuerdo a algún mantenimiento, y la probabilidad de que el no tener ese mantenimiento, el no hacer a tiempo, calcular esos tiempos, y bueno, te llevan a costos extras, te llevan a una mala decisión seguramente. Adicionalmente, bueno, me gustaría agregar un poco que toda esta información que yo iba viendo a lo largo de este tetramestre, muchas de ellas sí la iba aplicando en mi campo de trabajo. Actualmente me desempeño en un almacén como tal, donde entran, salen mercancías, algunas se venden más, algunas se venden menos. A la distribución de la ruta para que se entreguen las cosas, van haciendo que lo que voy viendo o lo que fui viendo a lo largo de este curso se fuera viendo un poquito plasmado en la ejecución, lo cual me llamaba mucho la atención. Dificultades, pues bueno, dificultades como tal, el aplicar los términos, el aplicar el alfabeto griego, la suma, la fórmula como tal, irla plasmando, era un poquito para mí personalmente complejo. Mis fuentes de información, bueno, me apoyé mucho en tutoriales de YouTube, bueno,
los que íbamos viendo aquí en la plataforma, más adicional hay uno que me gusta mucho, que es el profe Alex. Ese canal me ha gustado mucho porque lo hace de una manera muy amena. Precisamente de ahí empecé a comprender un poco mejor el sistema bayesiano en el cual estuvimos trabajando en alguna parte del tetramestre. Y eso te va llevando a seguir escudriñando, como por ejemplo el tema de las tablas de distribución, las tablas de promedio y todo ese tipo de cuestiones te van llevando un poquito, aprovechando la ventaja de que puedes regresar el video de la sesión síncrona, la puedes regresar, te puedes volver a meter, puedes volver a intentarlo. Si bueno, el día no fue bueno, mañana lo haces nuevamente. Y bueno, es un poquito de lo que para mí significó esta materia en este trimestre, una materia muy interesante en la cual tengo que reconocer, no es mi fuerte como tal, o seguramente creo que lo vi un poco difícil en el tema de los datos, el ver datos tan equidistantes entre uno y el otro, o el no tener un marco de referencia en ellos. Seguramente si lo pones en un marco donde yo me desarrollo, a lo mejor si hubiera habido esa cuestión, hubiera sido un poquito distinto, hubiera sido más digerible. La verdad, bueno, me queda un poquito eso, pero al final son números, son fórmulas, y esas fórmulas de acuerdo a un procedimiento te van a llevar a un resultado. eh, Al final ese resultado como administrativo pues te va a llevar a tomar una decisión informada, una decisión fundamentada en los números. Al final de todo el capítulo, bueno, sabes que los números son bien fríos y que al final tenemos que rendir esa cuenta, tenemos que acertar en esas decisiones, y el acierto o el desacierto en ellas van de la mano de los números, de tener la información, de estar atentos y de saber cómo, cómo plasmarla a lo mejor en un esquema matemático, y que al final los números van a estar ahí. A lo mejor la corazonada, la heurística juega también, pero los números son fríos. Y si un número a lo mejor dice que la probabilidad es muy alta de que determinado proceso sea negativo, pues hay que ver seguramente dentro de esa probabilidad el cómo sea positivo. Bueno, esperando haber cumplido con el objetivo del presente video, y la verdad agradeciendo nuevamente la oportunidad de poder estar cursando un grado académico. Espero seguir adelante, ya falta muy poco y espero haber abarcado todo lo que se pide a continuación. Hasta luego.